Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. San Marcos nos presenta en el Evangelio de hoy a un Jesús muy ocupado. El Evangelio de hoy es llamado por los estudiosos la jornada de Cafarnaún, un día en la vida de Jesús de Nazaret. Veamos qué hace después de liberar a un hombre endemoniado en la sinagoga de la aldea. Va a la casa de Simón Pedro con sus discípulos. Allí sana a la suegra de Simón, que tenía fiebre, y ella puede servirles. Luego, al atardecer, sana a muchos enfermos que le llevan, y el evangelista anota que la gente se agolpaba a la puerta de la casa. Viene la noche, todos descansan. Jesús aprovecha el silencio y la tranquilidad de la madrugada y va a un sitio solitario para orar. Allí le encuentran sus discípulos que salen a buscarlo, quieren retenerlo en el pueblo, pero él les dice que debe salir a predicar en los pueblos vecinos. Así lo hace, liberando también a muchos endemoniados. Ese fue un día en la vida de Jesús. Ir al templo, liberar, salir, entrar en la casa, sanar, orar, predicar, sanar. Son las acciones de Jesús en su jornada. Como cualquier otro judío, Jesús ha pasado la mañana en la sinagoga, proclamando la palabra y predicando con autoridad, y haciendo callar a los espíritus inmundos. Evangelio que meditamos el día de ayer. Hoy prosigue el relato, y se nos dice que, saliendo de la sinagoga, se marcha a la casa de Simón y Andrés. Jesús pasa de la sinagoga, del templo, lugar oficial de la religión judía, a la casa de sus amigos. Vean qué hermoso que es Jesús. Él no se limita a permanecer en el templo, no se conforma solo con cumplir los preceptos. Jesús sale del templo y va a insertarse en los distintos ambientes que le rodean con una consigna. Hay que hacer vida lo que se ha proclamado y se ha predicado. Jesús va comunicando con palabras y con hechos concretos su victoria contra el mal y la muerte, curando enfermos y liberando a los poseídos por el demonio. El Papa Francisco, desde que inició su pontificado,
nos ha llamado insistentemente a seguir el ejemplo de Jesús. Les invito, dice el Papa Francisco, a ser una iglesia en salida, una iglesia que, como Jesús, va en busca del hermano necesitado. No podemos conformarnos con un cristianismo de mero cumplimiento. Es bueno cumplir, claro que sí, pero no es suficiente, no basta. Nos lo está enseñando hoy Jesús. Debemos de movernos, desinstalarnos, salir de nosotros mismos, de nuestro confort y comodidad y trasladarnos a las periferias de nuestras comunidades para hacer extensivo a todos, sin excepción, el anuncio del reino de Dios, que se nos comparte cada día y en cada Eucaristía. Hay que poner en práctica lo que el manual de instrucciones del Evangelio nos va indicando cada día si queremos llegar a ser verdaderos cristianos. Al entrar en la casa, los discípulos le hablan a Jesús de la suegra de Simón Pedro. Quizás es una señora mayor que no puede salir a recibirlos porque está postrada en cama con fiebre. Jesús no necesita saber nada más. Hay una enferma. Su corazón se inunda de compasión. Él tiene que actuar de inmediato. San Marcos nos describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer enferma. Cada detalle encierra un mensaje. Dice que Jesús se acercó. Es lo primero que Él hace siempre, acercarse a los que sufren. Mira de cerca sus rostros y siente compasión ante su sufrimiento. No es lo mismo ayudar desde lejos que acercándose. No es lo mismo decir, yo lo acompaño espiritualmente, que ir y estar presente con el necesitado. Luego, la tomó de la mano. Jesús no solo se acerca, sino que toca a la enferma. No teme romper las reglas de pureza que le prohíben tocar a una mujer, y más aún si está enferma. Para él es muy importante restaurar la dignidad de las personas. Él quiere que aquella mujer experimente su fuerza sanadora desde el interior de su ser, desde el espíritu. La mayoría de las enfermedades son sólo el eco de lo que el alma calla. La mujer tenía fiebre. La fiebre, todos lo sabemos, es sólo un síntoma, no es una enfermedad. La fiebre nos indica que algo no anda bien en nuestro organismo. Las fiebres de nuestro tiempo son la depresión, la ansiedad, el estrés, el enojo, la ira, la amargura, la tristeza, el mal carácter, el sentirnos vacíos, sin valor alguno, viviendo la vida sin ningún propósito, sin ningún sentido. Son fiebres que cuando aparecen revelan que algo en nuestra alma no anda bien. Hay fiebres que nos dicen que nuestra sociedad está enferma. Ideologías que atentan contra la dignidad del ser humano, por ejemplo. Es solo un síntoma de algo que no está bien en nuestra sociedad. Fiebres que nos enceguecen y nos nublan los sentidos y nos hacen perder la razón. Fiebres que nos hacen perder el sentido de pecado y nos hacen atentar contra lo que es puro y sagrado. La buena noticia es que Jesús quiere que también experimentemos su fuerza sanadora desde lo interior de nuestro ser, desde el Espíritu.
Solo tenemos que dejar que su fuerza sanadora nos toque. Finalmente, Jesús la levantó y la puso de pie. Es decir, le devolvió la dignidad, la restauró primero en su alma y luego en su cuerpo. Así está siempre Jesús en medio de todos nosotros, como una mano extendida y siempre abierta, no como un dedo que señala, que margina, que juzga y que condena, no. Jesús no es así, sino que Él es y está siempre atento con esa mano que nos levanta, con el cariño grande de un amigo cercano que nos ama y nos infunde vida, su propia vida. Jesús solo sabe servir. Él no vino para ser servido. Por eso la mujer curada por Él pronto se puso a servir a todos. Fíjense ustedes cómo la suegra de Pedro es curada para servir en el amor a los demás. En cuanto Jesús la levanta y la restaura, ella se pone a servir a todos. Quizá esa sea la sanación más importante que estemos requiriendo nosotros. Ser sanados de nuestros egoísmos, para que abiertos al amor podamos servir en santidad. El relato continúa diciendo que ese mismo día, al anochecer, le llevaron a Jesús toda clase de enfermos y poseídos por algún mal, y la gente se apiñaba en la puerta. Los cristianos debemos de recordar cada día esta escena. Los ojos y las esperanzas de los que sufren buscarán siempre la puerta de la casa de Pedro, que es la iglesia. Somos una iglesia de puertas abiertas que atiende y asiste a los más necesitados. Reflejamos como iglesia a Jesús compasivo y misericordioso. A las puertas de nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No los olvidemos, no los ignoremos si queremos ser cristianos verdaderos. Debemos entonces de seguir el ejemplo de Jesús. Si vamos a olvidarnos de los pobres, olvidémonos de Jesús entonces. Ellos buscan en estas puertas a Jesús. ¿Será que lo van a encontrar? Para terminar, San Marcos nos dice además que, siendo ya de madrugada, Jesús se levantó, se fue a un lugar solitario y se puso a orar. ¿De dónde sacaba Jesús la fuerza y la energía para continuar siempre alegre y dispuesto, siempre con una actitud bien alegre y decidida en un día tan ajetreado? ¿De la oración? Hoy se nos recuerda que un momento en soledad, en silencio y en oración puede sanar y renovar de nuevo nuestras raíces. La oración sana, la oración libera y restaura. La oración es renacimiento, reencuentro y renovación del espíritu. La oración nos hace sentirnos vivos de nuevo y nos dispone para servir con amor. Por eso es que el mal espíritu se preocupa y ocupa de tentarnos para que no saquemos tiempo para orar. Tenemos que orar constantemente. Se los he dicho ya en repetidas ocasiones. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba constantemente de la oración, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos orar? La oración es vital para quien pretenda seguir y servir al Maestro. No podemos caminar en pos de Jesús sin la oración. Mucho por meditar y reflexionar nos deja San Marcos este miércoles 1 del tiempo ordinario.
Jesús nos invita no solo a buscarle, sino a imitarle, y nos dejó un manual de instrucciones que deberíamos de consultar más a menudo, el Evangelio. Ir al templo, liberar, salir, entrar en la casa, sanar, orar, predicar, sanar. Son las acciones de Jesús en su jornada. Estar al servicio del Evangelio nos lleva a estar al servicio de nuestro prójimo. No podemos conformarnos con servir a los nuestros. Debemos de ser sanados de nuestros egoísmos para servir más y mejor. Oremos para que como iglesia y como cristianos cada vez nos parezcamos más a nuestro divino Maestro. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.